vacunas en tiempos de COVID, nuestra conferencia plenaria del día de hoy. ¿En qué estamos? Es la pregunta del millón. ¿Que necesitamos vacunas para poder enfrentar de nuevo nuestra vida? Vamos a vivir ahora en una nueva normalidad, con distanciamiento, que es nuestra vacuna, cuidando todo lo que es, y tomando precauciones de bote y precauciones de contacto, lavado de manos, el uso del barbijo, todo aquello que necesitamos para cuidarnos. Pero el futuro es la vacuna, y necesitamos que nos cuenten qué pasa con esta vacuna. Y qué mejor que el doctor Alejandro Cané. Voy a leer un poquito su currícula. Ya la doctora Galopo, cuando hoy abrió las jornadas, dijo que para ella, y creo que coincido totalmente, haber disfrutado de la presencia de Alejandro como residente y jefe de residentes de este hospital en toda su formación clínica e infectológica, realmente ha sido un placer. Alejandro ha estado con nosotros compartiendo muchos años en el día a día. Por otra parte, y un poco yendo a lo formal, ¿no es cierto? Él es médico especialista en pediatría e infectología pediátrica, egresado con honores en la UBA, aparte tiene una maestría en investigación clínica y farmacológica en la Universidad Austral, tiene también una maestría en vacunología en la Fundación Mérieux y en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Es docente de cátedras de pediatría y farmacología e infectología en el pre y en el posgrado en la Universidad Austral, en Argentina. Tiene, como ya les conté antes, una amplia experiencia asistencial, no solo en nuestro hospital durante muchos años, sino también en el Hospital Universitario Austral, en la provincia de Buenos Aires, en Pilar, más de 100 publicaciones en el campo de la infectología pediátrica y vacunas, con mucho capítulo de libro, mucho trabajo realizado en poder brindar toda su experiencia pediátrica y en vacunas a lo largo de estos años. Es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, Comité Nacional de Infectología de la SAP, la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Y ahora, en este momento, es líder de asuntos científicos y médicos para América del Norte en el desarrollo de vacunas del laboratorio Pfizer. ¿Qué mejor que él para contarnos en qué se está en el desarrollo de las vacunas para COVID? Bueno, es un placer para mí introducir entonces toda esta introducción y lo dejo a Alejandro para que nos comparte este tema. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias. No sé si me escuchan bien, Guille. Sí, Ale, te escuchamos perfecto. Simplemente le aviso a nuestra audiencia de Zoom que hemos desactivado temporariamente el chat. Lo vamos a reactivar sobre los últimos 10 minutos de la disertación del doctor Cané para que puedan realizar por ahí sus preguntas. Adelante, Ale, se te ve y se te escucha muy bien. Bueno, primero que nada le quiero agradecer a Cristina las palabras de temprano a la mañana y a Ángela, como ella dijo y Cristina nos lo dijo una vez cuando me senté por primera vez en el aula magna del Hospital de Niños. Uno entra a ese hospital y es parte de su vida para el resto de su carrera y es absolutamente así, independientemente que en este momento esté más enfocado trabajando desde el lado de la industria farmacéutica, pero tengo el placer hoy de poder ser parte de estas jornadas, así que de verdad muchísimas gracias por la invitación. Estoy viendo un montón de nombres y de caras conocidas, gente que hace mucho tiempo que no veo, así que muchas gracias de vuelta, es un placer absoluto personal estar hoy acá. Voy a compartir la pantalla, te pido, Guille, que me digas que lo reciben bien para poder empezar con la presentación. ¿Lo ven bien? Sí, Ale, se recibe perfecto. Perfecto. Bueno, como les contó Ángela, la idea de estos 20-25 minutos es cubrir estos 6 puntos respecto de dónde estamos enfrentando a la pandemia de este SARS-CoV-2 y básicamente la presentación clínica, que es la enfermedad COVID-19, algunos conceptos inmunológicos vinculados a este virus que nos van a permitir entender un poquito mejor en qué camino estamos hoy frente al desarrollo de las distintas vacunas. Voy a hacer un poco más de hincapié en la vacuna en la cual estamos trabajando nosotros en Pfizer, que es la vacuna basada en una tecnología de ARN mensajero, para cerrar con algunas conclusiones personales al final. Como ustedes saben, el coronavirus es un miembro de la familia
del orden de los nidovirales, que tiene, está compuesto por una cadena simple de ARN mensajero, de ARN, perdón, con sentido positivo, que esto es importante acordarse para entender el desarrollo de distintas vacunas, que infecta aves y mamíferos, que en la mayoría de los casos que produce enfermedad en los humanos son enfermedades leves, es responsable del alrededor del 30%, entre el 15 y el 30% de los cuadros de resfrío común, y ya ha habido otros primos hermanos de este SARS-CoV-2, que es el SARS-CoV-1 responsable del SARS en el año 2002 y el MERS en el año 2012, que han producido brotes con un impacto epidemiológico bastante menor que al que estamos viendo hoy con la pandemia de COVID-19, ¿sí? A ver, no sé, por ahí está. La estructura del virus es bastante simple y solamente voy a hacer hincapié, lo voy a retomar en unos slides más adelante. La nucleocápside viral es una estructura de una membrana lipídica que básicamente tiene 4 proteínas capaces de favorecer la infectividad del virus y la adhesión a la célula huésped, particularmente mediada por una proteína que acá se puede ver, la proteína S, la glicoproteína Spike, y otras 3 proteínas que tienen un valor antigénico un poco menor, pero que algunas vacunas utilizan como antígenos, como determinantes antigénicos para su formulación, compuesto por un genoma viral muy sencillo de una cadena simple de ARN mensajero que, como les decía, le permiten al virus, utilizando el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, ingresar a la célula y en un proceso muy rápido y simple de traducción y de traslación celular, producir nuevas partículas virales que, como ustedes ven, es un proceso muy eficiente, capaz de expandir rápidamente la duplicación viral una vez que se produce la infección. Creo que fue Paula la mañana más temprano y hace un ratito Flor nombrando el famoso R0, que aquellos que no están familiarizados con la epidemiología, incluso familiares y amigos han aprendido a utilizar en las conversaciones de todos los días, que inicialmente en el caso del índice de contagiosidad del SARS-CoV-2 estaba basado en un valor de alrededor de 2-3 puntos, y en algunos lugares, incluso en algunas ciudades de Europa, llegó a estar hasta 5.4. Es una enfermedad, como dijimos, de alta contagiosidad, obviamente menor que el sarampión que charlaba Florencia hace un rato, con un periodo de incubación medio que es de 6 días aproximadamente, pero es muy interesante que el rango puede extenderse hasta los 11 días, y que la transmisión, y esto se ha discutido muchísimo y es importante para entender la importancia que tiene la vigilancia epidemiológica y la vacunación, en este caso en particular, es que la transmisión comienza incluso 2 días antes que cualquier paciente desarrolle síntomas, pero el pico de transmisibilidad es del día anterior a que los síntomas comiencen. Y que la mayoría de las personas, casi el 98%, presentan los síntomas después de haber estado en contacto con el virus, aparentemente a los 11.5 días después de haberse contagiado. Y es interesante que al día de hoy, y esto es una situación muy dinámica, estamos aprendiendo todos los días respecto de cómo es el mecanismo de contagiosidad, si los asintomáticos contagian, si no contagian, cuánto tiempo el virus está viable en superficies pesadas, si se puede aerosolizar o no. Y obviamente, de acuerdo a modelos experimentales, modelos de situaciones especiales, se ha podido ver que se aerosoliza, pero claramente el mecanismo más interesante y más probado de transmisibilidad es por el contacto directo de las secreciones respiratorias, y por eso es tan importante el uso del distanciamiento social al cual se hacía referencia Ángela, y en algunas circunstancias de los tapabocas con mayor eficiencia, sobre todo para nosotros como personal de la salud. Estos números ya quedaron viejos, es más de 9 millones de personas que a nivel global están confirmadas de haber sufrido el contagio del SARS-CoV-2 y sufrir COVID-19, con más de 470.000 muertos, y la idea de este gráfico es solamente mostrar que Argentina, que es la línea azul que se ve desde abajo hacia arriba en el segundo lugar por encima de Uruguay, tiene un comportamiento epidemiológico similar al de otros países, pero con menores volúmenes, y creo que este es el resultado de la tan discutida desde el punto de vista político, pero seguramente muy valiosa cuarentena que hemos hecho desde el punto de vista de la salud pública, y que seguramente ha permitido fortalecer el sistema de salud y también evitar que muchas personas se enfermaran y estuvieran gravemente enfermas en estos primeros meses de la pandemia, pero obviamente no escapamos a la circulación natural del virus, y por eso es tan importante sostener estas medidas hasta tanto tengamos una medida eficaz de prevención como puede ser una vacuna. No voy a tomar demasiado tiempo, pero solo para pretender recordar algo que ustedes saben tanto como yo,
la mayor parte de las personas que se enferman gravemente y se mueren son personas mayores de 65 años. En Argentina, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, el promedio de edad de las personas que fallecen es de 75 años, y esto es completamente compatible con los datos que el CDC publicó en la revisión de abril, donde se ve que la contagiosidad varía y la hospitalización varía de acuerdo a las edades, pero obviamente aumenta exponencialmente en los mayores de 65 años y la tasa de letalidad también, y sobre todo asociado a distintas comorbilidades que ya ustedes conocen muy bien, que van desde la hipertensión a la enfermedad cardiovascular crónica, y por eso es tan importante que estos grupos de pacientes estén respetando las condiciones de aislamiento social obligatorio que tenemos en este momento vigentes en Argentina y en muchos países de América Latina. No voy a detenerme en esto, pero solamente para entender que estamos aprendiendo cómo el virus se comporta, y es importante entender esto para poder mirarlo desde el punto de vista inmunológico cuando pensamos en el desarrollo de vacunas. ¿Por qué? Porque hay sujetos que han tenido exposición al virus y que no tienen ninguna manifestación clínica o síntomas leves, y estos son la mayoría de las personas en todas las series que hemos visto, y se especuló mucho para saber cuál era el nivel de anticuerpos o de protección inmunológica que podían tener esas personas que tuvieron una enfermedad leve que no requirió asistencia en los hospitales, ni hospitalización, ni internación, y mucho menos terapia intensiva, y si esos sujetos podían actuar como barrera para la circulación del virus en la comunidad. Lo que hemos visto hasta hoy en todas las series que están publicadas es que esto no ha sido así, y el impacto de potencialmente haber tenido exposición y estar protegido contra este virus no llega a superar en promedio el 15%, y vamos a tomarlo con un poquito más de detalle en las siguientes diapositivas. Y ahora sí me meto en un tema un poquito menos clínico y más inmunológico para entender dónde tenemos que poner el ojo, prestar atención en relación a las situaciones que el virus nos puede ayudar desde el punto de vista inmunológico. Una vez que tenemos exposición frente al COVID-19, básicamente hay, SARS-CoV-2, responsable del COVID-19, básicamente hay una respuesta de anticuerpos vinculados a inmunoglobulina G, que están básicamente asociados con un aumento de los linfocitos T, CD4 y CD8, que se observan entre un 70 y un 100% de los pacientes convalecientes. Y la mayor parte de las respuestas inmunológicas que se han visto en estos pacientes están vinculadas a un antígeno predominante que es la proteína S, la spike protein que decíamos en el comienzo de las diapositivas, con otros niveles más bajos y menos específicos frente a la proteína M de la membrana y a la proteína N de la nucleocápside. Y es importante también que aquellas personas que no estuvieron expuestas al SARS-CoV-2 responsable del COVID-19, sino a otros coronavirus, también presentan niveles variables de anticuerpos que son capaces de unirse y en algunos casos de neutralizar al SARS-CoV-2. Razón por la cual esta potencial inmunidad cruzada que se postula es una línea de investigación que tenemos que tomar en consideración para entender si personas expuestas a otros coronavirus pueden estar parcialmente protegidos, y esto ayudarnos a atenuar la evolución clínica frente a una exposición a SARS-CoV-2. Ahora bien, cuando uno analiza cuál es el impacto de la inmunidad natural que adquiere después de haber estado en contacto con el virus y cuál es la posibilidad de esto ayudarnos frente a una futura exposición al mismo virus, lo primero para recordar es que los anticuerpos totales que se pueden detectar por IgG o por IgM, siguiendo los patrones de laboratorio que utilizamos en nuestros países, no son siempre un sinónimo de actividad neutralizante. Es decir, lo que está demostrado es que hay sujetos que han tenido niveles bajos de anticuerpos y que han tenido una enfermedad muy grave, y podemos después discutir el riesgo de que esto implica en relación a la enfermedad mediada por autoanticuerpos, y a veces hay personas que han tenido niveles de anticuerpos bajos porque han tenido una enfermedad leve y que eso tampoco se asocia con anticuerpos neutralizantes capaces de proteger frente a una futura infección. Esto es un primer mito que hay que tener en cuenta y también puede tener implicancias en el desarrollo de vacunas. El otro punto es cuánto tiempo es probable que dure la inmunidad después que uno cursa una enfermedad por de COVID-19, y en realidad es muy variable, no tenemos datos a mediano o largo plazo, es una situación clínica que lleva menos de 6 meses de evolución a nivel global, pero si uno extrapola los datos que se obtienen de otras infecciones por coronavirus, inclusive por el MERS del 2012, podemos pensar que la inmunidad puede llegar a ser
después de la moneda natural durar hasta un año luego de la exposición. El otro punto estimado es cuál es el nivel de inmunidad, de inmunidad a nivel social, a nivel comunitario, que nos permitiría evitar la ocurrencia de brotes futuros. Esta tan anunciada y pronosticada segunda ola de pandemia. Y obviamente eso varía de acuerdo al índice de contagiosidad y al R0 que habíamos hablado al principio. Habitualmente con un R0 de entre 2 y 3, uno espera que si tenemos un 60% de la población que está naturalmente inmunizada o inmunizada por una vacuna, el riesgo de tener una segunda ola es mucho más bajo. Y es interesante que si esto puede ser aún mayor, la necesidad de circulación entre grupos en la comunidad, si es que el R0 se subestimó, como habíamos visto en algunas ciudades de Europa, llegó hasta 5 en algunos momentos de la epidemia. Pero la mala noticia de todo esto es el punto número 4 de este slide, que está vinculado al hecho de cuántos sujetos se ha demostrado tienen inmunidad después de haber pasado por esta primera ola de pandemia. Y hay muchísimas encuestas seroepidemiológicas que se han hecho en China, en Europa, en los Estados Unidos, y sé que también en algunos lugares de América Latina, incluso aquí en Argentina, donde hemos visto que es variable, pero la mayoría de los estudios coinciden entre un 10 y un 12-15% de seropositividad luego de esta primera ola de pandemia a nivel comunitario en sujetos, algunos con contacto epidemiológico estrecho y otros sin él. Razón por la cual estamos lejos de ese 60% y todavía hay una gran cantidad de susceptibles, lo que hace que ante una segunda ola de circulación viral la posibilidad de tener un cuadro importante esté todavía ahí y hace todavía más importante el rol de una aparición de una vacuna. Ustedes saben y lo han escuchado, y creo que en la mañana de hoy hemos hablado de distintas vacunas que tienen un uso tremendamente importante y han tenido un impacto tremendamente importante en la salud pública de nuestra región, de nuestros países, pero es muy, muy claro que cuando uno se sienta a pensar el desarrollo de una vacuna hasta que esa vacuna llega a la persona que la necesita, habitualmente este proceso de investigación toma 15 años. Uno puede decir entre 7 y 15 años dependiendo de la vacuna, y esto está básicamente determinado porque, como ustedes saben, las vacunas no pueden renunciar a dos principios básicos, que son la seguridad y la eficacia, en este caso medido a través de anticuerpos que nosotros denominamos inmunogenicidad. Esos dos principios son rectores, y no hay ninguna vacuna que sea capaz de llegar al mercado si no ha mostrado inmunogenicidad y seguridad. Por eso es que el proceso es muy metódico y es muy serio, y todas las autoridades regulatorias lo llevan desde el momento de desarrollo clínico, las distintas fases de investigación clínica, y en paralelo, básicamente después de se tiene la confirmación de que una vacuna candidata funciona, se empieza a pensar en la producción en gran escala. Esto es lo que lleva a que el proceso tradicional, la parte superior de esta diapositiva, les permitan tomar entre 7 y 15 años a desarrollar una vacuna. Ahora bien, en una situación de pandemia como la que les acabo de describir, con un virus que no tiene un tratamiento adecuado, que afecta en forma grave y mata miles de personas, sobre todo el grupo de mayores de 65 años o con condiciones de riesgo, y sin tener un tratamiento y una prevención adecuada, no podemos tardar 10 o 15 años en desarrollar una vacuna. Entonces, es lo que obliga a ser innovador en la forma del desarrollo, pero básicamente respetando lo que les decía al principio, estos dos puntos de seguridad e inmunogenicidad. Seguridad y potencial eficacia clínica que se tiene que demostrar en los estudios clínicos. Y es por eso que la aproximación en el desarrollo de la vacuna es un poquito diferente. En lugar de ser paso a paso, como ven en la parte superior de la diapositiva, ha sido un proceso de evaluación continuo, donde se han tratado de acortar las fases, en algunos casos tanto la OMS como la Organización Europea, la EMA y la FDA, han permitido ir a la fase clínica sin tener estudios preclínicos en animales. Otras veces se han acortado el proceso de preclínica y empezado en paralelo a correr los estudios de fase 1. En algunos casos, como van a ver en un segundito, los fase 1-2 se han juntado para tener información más rápida que pueda ser compartida. Y obviamente esto es para poder detectar cualquier señal de seguridad importante en las primeras etapas de desarrollo, pero sin negar la eficacia inmunológica de la vacuna y obviamente confirmándola con un estudio de eficacia clínica. Y la otra circunstancia importante de este continuo de conversación con la autoridad regulatoria es la producción.
y como nunca antes, en todas las industrias farmacéuticas se ha visto puesta en marcha del proceso de manufactura de las vacunas, incluso meses antes de tener una confirmación de éxito clínico en los estudios de desarrollo del programa clínico de cada una de estas vacunas. Y para darles ejemplos, hay producción de vacuna en este momento de varias de las vacunas que están en las etapas finales de desarrollo, lo cual ha permitido achicar esos 7-15 años que les mostraba al principio a 12-18 meses, incluso les diría que menos de 18 meses en los 4 o 5 programas que van más avanzados en el desarrollo y los cuales vamos a hacer hincapié en los próximos minutos. Esta diapositiva, que puede parecer un poco complicada, me pareció que es el resumen perfecto de una publicación que salió la semana pasada hablando de las vacunas frente a COVID-19. Y básicamente piensa que cuando uno considera... Ale, discúlpame, no están pasando tus diapositivas aparentemente. Estamos fijos en la diapositiva número 9. Te diría que descompartas la pantalla y la vuelvas a compartir. Ok. Espérate que... stop share y la compartimos de vuelta. Yo ahora te confirmo si recibimos bien. Decime en qué diapo. Ahora estamos en la diapo número 11, ¿correcto? Exacto. Esta es la 11, que era la que estuve hablando recién, no sé si me siguieron con la explicación, pero es exactamente el resumen de esa explicación. Ok, podés seguir adelante y yo te aviso cualquier cosa. Fíjate si pasás la siguiente, así veo si pasa, nada más, y ya seguimos. Muy bien. Ahí sí, pasé. Pasa bien. Dale, perfecto. Perfecto. Muy bien. En lo que les decía, y disculpen por la inconveniente técnico, lo que les decía con esta diapositiva que se publicó en un trabajo hace una semana atrás, es que creo que resume el concepto de desarrollo de vacuna en esta situación de pandemia. El primer paso es, obviamente, encontrar una plataforma de desarrollo para una vacuna y desarrollarlo en lo que se conoce la primera etapa de este círculo concéntrico de R&D, de Research and Development, que lleva a lograr la validación en estudios preclínicos en animales que esa vacuna candidata es capaz de producir anticuerpos en niveles suficientes y no genera efectos adversos importantes. Para recién después entrar a la fase 1, donde básicamente se tiene que demostrar la seguridad, y esa fase 1-2 que muchas veces se combinan, mostrar también además la seguridad y la eficacia clínica. Para lograr que en paralelo a este proceso de desarrollo clínico y de confirmación de la eficacia y de protección clínica en la fase 3, se puedan poner en marcha las capacidades de producción, la capacidad de suplir a la vacuna a nivel global, y esa capacidad de producción tiene que ser a gran escala porque, como ustedes saben, potencialmente los candidatos a recibir esta vacuna son los 7 billones de habitantes del planeta Tierra, razón por la cual es imposible que un solo manufacturador de vacunas sea capaz de producir esta cantidad de vacunas de una forma aislada, y hay un montón de colaboración entre los gobiernos, las entidades no gubernamentales, las academias y las distintas productoras de vacunas para que cualquiera sea aquella vacuna que llegue primero a cumplir estos 2 requisitos de seguridad y eficacia, todas las compañías se pongan de acuerdo para producirla a gran escala y satisfacer la demanda que ocurra en el lugar que la necesiten, en el momento en que la necesiten. Voy a retomar este punto de nuevo para no tratar de aburrirlos, pero sí para que ustedes puedan ver cuáles son los antígenos que tenemos que prestar atención en el desarrollo de vacunas. ¿Recuerdan esta es la figura que les mostraba al principio, donde básicamente la proteína S es el antígeno más importante contra el cual estamos trabajando en el desarrollo de vacunas? Hacia la derecha ustedes ven una figura tridimensional de la proteína S, donde se destaca esta zona en particular, que se llama RBD, que es el dominio de unión al receptor, y en la parte inferior de la diapositiva ustedes ven que hay 2 maneras de acceder a antígeno o anticuerpos capaces de neutralizar esta proteína D. Una es generando anticuerpos contra exclusivamente la región de unión al receptor, el dominio de unión al receptor, u otra es directamente a la proteína S completa. En esta proteína S en particular, se le introduce en la información genética una secuencia de aminoácidos que permite hacer que la configuración tridimensional, espacial de esa proteína se mantenga en un estado continuo. Como ustedes han escuchado seguramente en algunas charlas de vacunas que han tenido en el pasado, voy a dar un ejemplo similar, que es el virus incisional respiratorio.
ha sido muy laborioso desarrollar una vacuna para el virus sincicial respiratorio, básicamente porque hay una proteína en ese virus, que es la proteína F, que cambia la conformación cuando está antes de unirse a la célula huésped y después de unirse a la célula huésped. Se llama estado prefusión y posfusión. Una vez que se descubrió la manera de estabilizar a la proteína en su estado prefusión, se pudieron desarrollar varias vacunas candidatas que están cerquita ahora de llegar a ser utilizadas en humanos. Y en este caso de la proteína S del coronavirus, del SARS-CoV-2, es exactamente lo mismo. Esta proteína S tiene una configuración prefusión y una posfusión. Lo que mostramos en los laboratorios es que la configuración prefusión es mucho más estable y mucho más inmunogénica y nos permite generar anticuerpos de mayor calidad que neutralizan al virus y que tendría de esa manera un impacto en la potencial protección clínica. Es por eso que se le agrega a esa proteína S en alguna de las formulaciones de vacunas una mutación que permite hacer que esa proteína se mantenga en una forma prefusión más estable y más inmunogénica. Recuerden entonces, antígenos vacunales, proteína S, en particular el dominio de unión al receptor, y en esas dos antígenos es que se van a basar la mayor parte de las vacunas que vamos a discutir. Y creo que Ángela lo decía muy bien, y creo que también Paula lo dijo al principio. El 11 de enero, cuando el grupo de investigadores chinos puso en conocimiento de la comunidad científica internacional la información genética del coronavirus SARS-CoV-2, se dispararon un montón de proyectos que apenas 2 meses después significaron en marzo la primera vacuna, en este caso del laboratorio de Moderna en colaboración con la Universidad de Harvard en Massachusetts, el desarrollo de una vacuna basada en ARN mensajero, que fue la primera en ir a proyectos clínicos, a fase 1. Y hoy, bueno, esto fue en realidad el 21 de junio, encontramos que hay 265 candidatas que están en este momento, en algún momento de la fase preclínica o clínica, para tener una vacuna disponible frente al COVID-19. De estas 265 hay 15 que están hoy por hoy en fase clínica, fase 1, fase 2, y algunas comenzando muy pronto en la fase 3. Y básicamente, este gráfico, que es una foto tomada de una publicación de Nature del mes pasado, muestra que hay básicamente 4 grandes aproximaciones tecnológicas al desarrollo de vacunas. Unas utilizan el virus completo inactivado o el virus completo parcialmente atenuado como mecanismo de transporte de la proteína S, que recuerden es el antígeno más importante, y de esa manera producir anticuerpos que puedan generar inmunidad para protegerse frente a la enfermedad. Otra aproximación de la vacuna es el desarrollo de vacunas que utilizan vectores virales. Básicamente, los más comunes son adenovirus y baculovirus, que se producen genéticamente en los laboratorios y que pueden transportar la proteína S o alguna de sus formas de la proteína S hacia el huésped para producir anticuerpos. Otras vacunas están basadas en la tecnología de RNA o de ADN y de ARN, y vamos a tomar un poco más de tiempo para explicarlo en unos segunditos. Y finalmente, la cuarta aproximación son aquellas vacunas que están basadas en subunidades proteicas, algunas que son similares al virus que expone la proteína atenuada, proteína S, y para dar un ejemplo de las vacunas que ustedes conocen, la vacuna Gardasil o la vacuna Cervarix frente al HPV utilizan esta tecnología de vacunas que utilizan un virus-like, una partícula virus-like, con el transporte de las proteínas en cuestión. Con esto lo que quiero señalar es que no hay grandes diferencias en las tecnologías que se utilizaban anterior, pero hay una evaluación muy rápida de estas tecnologías para tener una vacuna disponible. Y en este slide lo que se refiere es en qué circunstancia actual estamos, y puse actualizada el 21 de junio porque seguramente si tenemos esta misma charla en una semana o en 2, vamos a tener más información disponible respecto de cada una de estas vacunas. Solo para resumirlo, de las vacunas que utilizan virus inactivado o atenuado, la mayor parte de ellas están empezando en este momento la fase 1-2, y los manufacturadores más importantes son compañías chinas. Hay algunas de esas otras vacunas que utilizan vectores virales que vamos a discutir en los siguientes slides,
CanSino, que es basada en una tecnología de un adenovirus humano, y la vacuna de Oxford en colaboración con AstraZeneca, que utiliza un adenovirus de mono, de chimpancé. Vacunas de ADN, básicamente la que está desarrollando el laboratorio Janssen en combinación con la Universidad de Harvard, y como ustedes saben, la vacunación basada en ARN mensajero, en la cual estamos trabajando nosotros en Pfizer en colaboración con una empresa biotecnológica alemana que se llama BioNTech, y la experiencia de Moderna que les contaba antes, y también las partículas virales o las unidades de vacunas, donde Novavax es la que está llevando adelante en fase 1-2 los testeos para esta vacuna de subunidades. Yo en los siguientes 3 o 4 slides les voy a resumir, y no se asusten con los números, voy a tratar de ser bien sencillo en la explicación, pero para que ustedes comprendan lo interesante que ha sido y lo acelerado que ha sido el desarrollo de estas vacunas. Este es el proyecto que lleva adelante CanSino, que como les decía, utiliza un vector viral no replicativo que transporta la proteína S, antígeno viral de la proteína S. Y es lo que se está publicado en Lancet de hace un par de semanas atrás, mostrando los primeros resultados de esta vacuna candidata en humanos. Básicamente lo que ellos hicieron es tomar sujetos sanos de 18 a 60 años que nunca habían sido enfermos por SARS-CoV-2, esto testeado por PCR, tenían tomografía de tórax normal, y se los randomizó en 3 grupos. A un grupo se le dio una dosis más baja de vacunas, con dosis incrementales, se los vacunó, como ustedes ven acá, en el día 0, y se tomaron muestras de sangre al día 14, al día 28, y obviamente se los va a seguir por 6 meses para completar el estudio de fase 1, para ver cuáles han sido los datos de seguridad, fundamentalmente, de esta vacuna. Lo que se vio es que la vacuna fue muy bien tolerada, fíjense, incluso con dosis altas, el 9% de los sujetos tuvieron algún tipo de efecto adverso de grado 3. Es muy interesante que cuando uno compara la seroconversión al día 14 y al día 28, por 4 veces el incremento de anticuerpos neutralizantes, se ve que en dosis altas el 100% de los sujetos tenían anticuerpos neutralizantes, anticuerpos, y la capacidad de neutralización de los anticuerpos era del 75% de los sujetos, se podía demostrar. Pero una de las circunstancias muy importantes que los investigadores demuestran en la publicación es que la preexistencia de anticuerpos frente al adenovirus 5, que es un adenovirus humano, en los sujetos que habían sido vacunados, interfiere con la respuesta inmunológica de la vacuna, independientemente de cuál sea la dosis de vacuna que se utilizó. Y también es muy interesante de señalar el hecho que se han visto no solamente anticuerpos y anticuerpos neutralizantes, pero también linfocitos T y linfocitos CD4 y CD8 y linfocitos B de memoria, que son una condición sine qua non para tener seguridad de que la vacuna puede llegar a proteger más allá de ese año que la inmunidad natural nos confiere luego de haber estado expuestos a la enfermedad. Entonces, para resumir, es una vacuna que está planteada para hacerse en una sola dosis, que con mayores dosis generó mayor reactogenicidad, pero el perfil de seguridad está muy bien tolerado. Interesante la interferencia de anticuerpos contra el adenovirus que podían estar circulando en los sujetos que habían recibido la vacuna, y en base a este estudio de fase 1 se decidió cuál va a ser la dosis que se utilice en el estudio de fase 2, que ya está en este momento en marcha, que es la dosis más alta que se probó en este estudio. Ese es el estado de situación de CanSino al día de la fecha. El otro estudio muy interesante y muy inspirador es el estudio de AstraZeneca, que utiliza la misma tecnología de un vector viral, pero en lugar de usar un adenovirus humano, utiliza un adenovirus que infecta a los chimpancés. Y lo que les voy a mostrar acá es un estudio en animales, un estudio preclínico, que básicamente ellos hicieron utilizando macacos rhesus, monos rhesus, randomizándolos en 2 grupos. A un grupo de 8 animales se les administró la vacuna, y a otros 3 se les administró una solución de placebo. En forma interesante, eso se les dio, por eso dice aquí día 0 o día menos 28, se les dio la vacuna. 14 días después se les tomó sangre para medir los niveles de anticuerpos,
y el día 28, es decir, 28 días después de haber sido vacunados, se les hizo un desafío inoculando alta cantidad y concentración de virus por distintas vías, intranasal, intratraqueal, ocular, y a dosis muy altas, cosas que no son la dinámica de transmisión del virus en el humano, y se evaluó entre 1 y 7 días después de esa exposición cuál había sido la respuesta de los monos a esta exposición viral. Y hay 3 o 4 puntos muy interesantes que están resumidos en la tabla y que también los puse aquí en los bullets. Muy importante, se vio que los monos que recibieron la vacuna tuvieron anticuerpos neutralizantes previo a recibir el desafío con el virus, que todos que tenían también niveles de células T, de respuesta de células T muy importante, y también es muy interesante que si ustedes miran la carga viral en el lavado bronquialular de los monos o en la nariz de los monos, fue muy alta y fue comparable en el caso de la carga viral nasal a los monos que no habían recibido vacuna, pero que la carga viral en el lavado bronquialular era mucho más baja y comparado con los monos que habían recibido placebo, que todos tenían carga viral a nivel pulmonar. Lo cual implica que no es necesaria la esterilización a nivel nasal o para poder llegar a tener producción de protección. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, cuando se ve la anatomía patológica de los monos que fueron vacunados, ninguno tenía antígeno viral detectable, ninguno tenía neumonía, en comparación con aquellos que habían recibido placebo, que el 75% de ellos sí lo había recibido. Esta fue la señal que les permitió al grupo de Oxford y AstraZeneca mover la vacuna a testear en humanos. Como ustedes saben, están terminando en este momento la fase 2, la fase 2A de este estudio, y están expandiendo la red de sitios para empezar la fase 3 en julio. De hecho, en Brasil se ha autorizado la utilización de esta vacuna para hacer un estudio clínico que está comenzando en los próximos meses. Y es sin duda una forma muy interesante de evaluar la potencialidad de esta vacuna. Y finalmente, antes de pasar a las vacunas de ARN mensajero, hacer unas palabras respecto de las vacunas de ADN. Estas vacunas de ADN utilizan la información genética que codifica para esta proteína S en una forma reversible de ADN mensajero, utilizando un vector viral para poder ser introducido al ser humano. Y en este estudio preclínico, también en monos, lo que se usa es un esquema de 2 dosis más un refuerzo. Se utilizan distintas formas de la proteína S entera, recuerden el dominio de unión al receptor, conservado, y otras distintas formas solubles de las proteínas, y lo que se ha observado es que la proteína S completa es la que genera mejor protección, tanto para el aparato respiratorio superior como para el inferior, comparado con pequeños fragmentos solubles de las proteínas. Es importante que no se observó una enfermedad mediada por anticuerpos, incluso en aquellos que tenían niveles bajos de anticuerpos y que no alcanzaban para proteger. Tampoco se observó el efecto adverso que a veces tememos de este tipo de vacunas, de la enfermedad mediada por anticuerpos. Razón por la cual la decisión del grupo de Janssen y de Harvard es mover esta vacuna a la fase 1, que está ya comenzada en algunos sitios, y comenzando la fase 2A para mediados de julio de este año. Y para terminar, en los próximos 5 minutos, me voy a focalizar en qué son las vacunas de ARN mensajero y cómo funcionan. Para entenderlo de una forma muy esquemática, este gráfico lo que muestra es que una vacuna de ARN mensajero básicamente lo que utiliza es la señal biológica de ARN que lleva la información para producir en la célula del huésped humano la proteína en cuestión que queremos sea un antígeno, en este caso la proteína S. Para que esta vacuna para que esta molécula de ARN mensajero pueda llegar a la célula humana, necesita estar protegida de las ribonucleasas que circulan en la sangre a través de una microcapa lipídica. Suena como de ciencia ficción, pero es una pequeña cápsula lipídica que envuelve a esta molécula de ARN mensajero, que una vez que llega al músculo es fagocitada por el grupo de células presentadoras de antígenos, y como ven en la figura del centro, la capacidad de reproducción de esta ARN mensajero es utilizando el sistema de maquinaria de producción de proteína celular para exponer a la proteína S
como parte de la presentación antigénica de este macrófago, esta célula presentadora de antígeno, que favorece una respuesta TD4, TCD8 y también la expansión no solamente de células plasmáticas, sino de linfocitos B de memoria. Esto, que suena muy teórico, se ha demostrado en modelos animales, y la pregunta del millón es: ¿por qué utilizamos una molécula de ARN mensajero cuando al día de la fecha no hay ninguna vacuna utilizada con esta tecnología que haya llegado a ser utilizada? Básicamente hay varias razones, pero una de las más importantes es que en Pfizer veníamos trabajando con las moléculas de ARN mensajero desde hace un par de años en el desarrollo de una vacuna universal frente a la influenza. Cuando conocimos la composición genética del virus del SARS-CoV-2 y a través de varios modelos farmacológicos y de computación pudimos encontrar varios constructors, varias moléculas candidatas de ARN mensajero, y finalmente elegimos 4, que son las que están en este momento en los ensayos clínicos. ¿Y por qué esto? Porque la molécula de ARN mensajero tiene algunas ventajas por sobre aquellas que utilizan vectores virales o que utilizan virus inactivado o parcialmente atenuado, en el sentido de que no hay que manipular el virus entero, sino solamente una fracción mínima de la información genética. Se pueden sintetizar muy fácil y muy rápidamente. Ante la eventual circunstancia que el virus presente alguna mutación, que hasta el día de hoy es importante reforzar, no se han observado, pero si ocurriesen, la capacidad de estas moléculas de ser modificadas reduce el tiempo de ajuste desde 4 a 6 meses, que es lo que se denomina hoy, para poder modificar una vacuna de influenza, por ejemplo, a 2 semanas o 3 semanas y tener una vacuna lista para sobrellevar esa mutación genética del virus en muy corto tiempo. Pero es importante que recordemos estas 2 últimas palabritas que están aquí abajo en azul, que es, uno es la optimización del ARN mensajero. ¿Por qué? Porque hay que darle estabilidad, es una molécula muy pequeña, y si uno la suelta, la libera directamente al torrente sanguíneo, seguramente, como les contaba antes, las RNasas extracelulares la destruirían, y es por eso que el complejo de nanopartículas lipídicas le permiten evitar esa destrucción extracelular, facilitar la captación celular, mejorar el ingreso a la célula y que llegue con mejor calidad y cantidad al citoplasma para poder ser utilizada de la forma que les mostraba en esta diapositiva anteriormente. Entonces, con esto en mente es que en Pfizer, después de completar un estudio preclínico en 11 monos, donde pareció a lo que se vio en Oxford, pero los datos se van a publicar recién en las próximas 2 semanas, vimos que la vacuna tenía un perfil de seguridad adecuado y que era eficaz desde el punto de vista clínico en los monos para prevenir la enfermedad, y es por eso que la FDA y la Autoridad Regulatoria Europea, la EMA, autorizaron en abril el comienzo del estudio en Alemania y en mayo el comienzo del estudio en los Estados Unidos. Como les contaba al principio, es un estudio que combina la fase 1, que busca básicamente seguridad, con la fase 2A, que lo que busca es no solamente seguir buscando datos de seguridad, sino también demostrar la inmunogenicidad como potencial subrogado de eficacia. Es importante que nosotros encontramos 4 fragmentos distintos de ARN mensajero, que se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que pudieran ser útiles para la protección frente a esta enfermedad, y decidimos ir en 2 grupos de edades diferentes. En adultos de 18 a 55 años, adultos más jóvenes, sin condiciones de comorbilidad que nos permitieran tener datos de seguridad y definir la dosis adecuada de la vacuna, y luego que esos datos estuvieran mostrándonos que la vacuna era segura y generaba anticuerpos, expandir el grupo a los 65 y 85 años, que es en el estado en el que estamos en este momento, ampliando esos 360 sujetos que ustedes ven ahí, hasta 800 en esta primera etapa de fase 2A, y que puede llegar hasta 20.000 en la 20.000 o 30.000, dependiendo de cómo se comporte la epidemia de COVID-19 en el mundo, para mostrar la eficacia clínica en la siguiente etapa de desarrollo. Estos son los 3 moléculas candidatas de ARN mensajero, que como ustedes ven, cada una de ellas tiene un racional para pensar que pueden funcionar en un aspecto mejor y en otro aspecto un poco menor.
el ARN típico modificado con uridina, que le da mayor estabilidad, tiene un efecto adyuvante intrínseco, es decir, que le permite a la vacuna generar una respuesta inmunológica sostenida en el tiempo. Se espera que tenga buena tolerabilidad y seguridad, en respuesta no solo a anticuerpos, sino también de células T. Aquellas que son de nucleócidos modificados es lo que tienen dos tipos de antígenos, la proteína S completa y en otro foco recuerdan el dominio de unión al receptor, el RBD, que es uno de los antígenos claves en nuestra opinión para ser exitoso frente a esta enfermedad. Esta vacuna tiene un menor efecto adyuvante intrínseco, pero también mantiene el perfil de seguridad y tolerabilidad y tiene una respuesta muy fuerte de anticuerpos para anticuerpos y para linfocitos TCD4 y CD8. Y finalmente una pequeña molécula que se llama de autoamplificado de ARN mensajero, que es una pequeña molécula que tiene capacidad de proteasa, de reproducirse per se, y entonces una pequeña cantidad permitiría producir mayor cantidad de antígenos al reproducirse intrínsecamente dentro de la célula huésped. Esto es una molécula que en una sola administración podría generar resultados inmunológicos prolongados con una dosis muy baja. Los resultados de estos estudios de fase 1-2 los vamos a tener disponibles la semana que viene y van a ser compartidos con la FDA y con la EMA, y esperamos poder recibir la luz verde para mover el estudio a la fase 2B3 y de esa manera tener una vacuna disponible en los próximos meses. Algunas lecciones que aprendimos después de haber observado cómo se comportan todas estas vacunas. La primera es, como les decía, la proteína S y el dominio del receptor, de unión al receptor, son los antígenos vacunales prominentes, son los más estables y los que generan mejor respuesta inmunológica en todas las vacunas candidatas. Cuando uno busca biomarcadores inmunes similares, uno tiene que buscar los anticuerpos de unión, la neutralización viral, las células T, la comparación con sueros de convalecientes y la eficacia protectora post-desafío. Y esto es muy, muy interesante porque todos aquellos que alguna vez hicimos o hicieron investigación clínica saben que usar el concepto de desafío en humanos de cualquier producto es como una mala palabra en función a la investigación clínica en sí mismo, pero frente a las circunstancias de pandemias, el desafío en humanos para testear estas vacunas está cada vez más en discusión. De hecho, ayer hubo una reunión internacional con foco en la vacuna de COVID-19, donde expertos de la talla de Stanley Plotkin y de Stanley Remelot discutían el pro y el con, y aceptaban que en una población muy cuidada de sujetos jóvenes, la manera de mostrar eficacia en un corto plazo y en una forma más rápida de este tipo de vacunas podría ser estudios de desafío en humanos, todavía está bajo discusión. El tercer punto que creo que para mí es muy interesante es esto de la inmunidad esterilizante. No necesitamos una vacuna que elimine al virus completamente, porque es un virus respiratorio. Estas vacunas que son esterilizantes son más vinculadas a virus que generan viremia y que sin necesidad de ser esterilizantes pueden ser efectivas para la protección de la enfermedad. El otro punto es la duración de la inmunidad, y eso la verdad que, como les contaba al principio, no lo sabemos, y no sabemos si va a ser necesario revacunar en el tiempo, si es que el virus se vino para quedarse con nosotros y se comportará luego estacionalmente como una influenza y vamos a necesitar vacunarnos todos los años. Y después el punto 5 creo que es muy importante, lo que yo les contaba de la enfermedad mediada por anticuerpos, que es un miedo que se tiene en el desarrollo de este tipo de vacunas, que hasta el día de hoy no se ha visto ninguna señal de seguridad, pero también es cierto, en contraparte, que la investigación no ha sido tan exhaustiva porque estamos hablando recién de los datos preclínicos y de apenas algunas publicaciones de fase 1-2 y sin duda hace falta más tiempo para poder saberlo. Y para terminar, el punto es cuándo, si los resultados son positivos, vamos a tener una vacuna. Y acá solamente les resumo aquellas vacunas que están en fase 1-2 en la actualidad. Sé que algunas de las otras 260 que están en testeo van a entrar en los próximos meses, pero como ustedes ven, de las más adelantadas es la vacuna de ARN mensajero que Moderna está trabajando y que se esperan resultados
para tenerlo disponible en octubre de este año. CanSino, que es la vacuna que les contaba antes, montada en adenovirus humano, está un poco más atrás y se esperan para principios del 2021. Lo mismo con Inovio, que es una vacuna basada en ADN. La de Pfizer y en BioNTech, como les contaba recién, nuestro objetivo es poder comenzar la fase 3, 2B3, en julio y poder tener resultados para octubre en este año que sean sometidos a la FDA y a la EMA para tener su aprobación. El grupo de Oxford, en un comunicado de prensa, manifestó su optimismo respecto de tener una vacuna disponible para septiembre de este año. Y finalmente, Johnson & Johnson aceleró el programa de desarrollo clínico que estaba pensado para empezar en septiembre, para empezarlo los primeros días de julio, asegurando disponibilidad de vacunas para tenerla al primer cuarto del 2021. Como ven, esto es un tema que es cambiante todos los días y que va a depender obviamente de la positividad de los resultados que cada una de estas compañías compartan con la comunidad técnica, científica. Y finalmente, el otro desafío, más allá de lo dificultoso de correr frente al reloj y tratar de ganarle la carrera al coronavirus para tener una vacuna que sirva, es qué vamos a hacer una vez que tengamos la vacuna disponible con la distribución, ¿no? Vamos a vacunar a todas las personas de todos los países del mundo en forma simultánea, una cosa difícil desde el punto de vista práctico y de manufactura, o vamos a utilizar, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, criterios de escalonamiento, es decir, vacunar a los lugares, a las regiones del mundo de mayor riesgo, y dentro de esas regiones del mundo al personal de salud, a las fuerzas de seguridad, a los que se llaman primera línea de respondedores, para luego pasar a una vacunación a los mayores de 65 años o a aquellas personas que tienen alguna condición médica de riesgo. Sin duda son preguntas que todavía no tienen respuesta, pero hay una comunidad internacional trabajando, liderada por la Organización Mundial de la Salud, por la Gail y Melinda Gates Foundation, por Gavi y una asociación de compañías farmacéuticas que son 14 bajo una organización que se llama CEPI, que va a asegurar la disponibilidad de la vacuna a todos los países del mundo una vez que esta esté disponible. Para terminar entonces, y no quiero aburrirlos con esto, pero sí saber que es este virus nuevo que puede generar una enfermedad leve o una enfermedad grave, ha generado un tremendo impacto social y un tremendo impacto financiero como reflejo de una situación donde no hay tratamiento disponible ni una vacuna disponible, que ha tenido impacto también en cómo se han vacunado y se han cuidado otras condiciones de salud en el resto de las personas. Hay muchísimos grupos de colaboración, academia, privado, academia, público, academia, privado, trabajando en el desarrollo de vacunas. En total, más de las 10 candidatas hay 15 en este momento en estudio clínico, la mitad son chinas y la otra mitad son de Europa y de Estados Unidos. Y les contaba respecto de las ventajas que las vacunas de ARN mensajero pudieran tener por sobre el resto, pero sin ninguna duda lo que hay que comprometerse es con que una vez la vacuna esté disponible, la accesibilidad esté también asegurada. Y a mí me resultó bastante gráfico el camino a esta nueva normalidad. Ángela lo decía hace unos minutos, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, son la única vacuna que tenemos hoy para poder cuidarnos a nosotros y cuidarnos a ellos, pero hay gente mucho más hábil y mucho más clara para comunicar conceptos, y yo creo que Nick, para los que leen La Nación, es uno de ellos, comparando la llegada del hombre a la luna en el 69 con el desarrollo de una vacuna del coronavirus en el año 2020, que sin duda es un gran paso, un pequeño paso para el hombre, pero uno muy grande para la humanidad. Pero sin duda el desafío va a estar vinculado a qué vamos a hacer cuando tengamos la vacuna y la podamos utilizar. Como dice Humor Petizo también de La Nación, la dificultad va a estar en cómo hacemos para aplicarla respetando la distancia social, y hay que ser muy claros y asertivos con el blanco. Con eso creo que usé un poquito más del tiempo que me dieron, pero de verdad muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Ale. Te damos un gran aplauso virtual. No podemos abrir los micrófonos de todos, pero estoy seguro que todos te estarían aplaudiendo fuerte ahora, a vos y a todos los disertantes que nos acompañaron esta mañana. Bueno, hay un montón de preguntas y un montón de comentarios felicitando tanto a Alejandro como a todos. Así que vamos a dar lugar a estas preguntas. El tema de Alejandro, por supuesto, es un tema que ha generado muchísimo interés. Ángela, ¿las tenés? Si querés las voy... habilita tu micrófono, que está deshabilitado, o yo te habilito. Sí, vamos a discutir.
Bien, ahí Bueno, está. Ángela, solamente pregunta que sepa responder, no difíciles. No lo acá podemos garantizar. recibimos un montón de preguntas, pero con Guillermo me va a ayudar y entre los dos vamos a tratar. Bueno, yo también reitero todas mis felicitaciones para tu charla, Alejandro, y para todos los disertantes del primer panel. La verdad que es emocionante ver todos los mensajes que han ido llegando a lo largo de la mañana, así que evidentemente hay que repetir todo este tema o estas instancias de capacitación que nos acercan y nos mantienen más juntos que nunca para poder enfrentar esta situación. Yo voy a empezar con algunas de las preguntas, Alejandro. Hacemos una y una, ¿te parece, Guille? ¿Cómo no? Dale. Lo que hay mucha preocupación es esta, ¿no? ¿Qué rol va a tener la OMS? Porque hay preguntas que se basaban en cuánto van a estar disponibles. Tu diapo casi final marca octubre, septiembre, y para una de las vacunas 2021, así que esa pregunta está respondida porque era una de las preguntas que se repetía muchísimo. ¿Cuándo va a estar disponible? La otra pregunta que se repite mucho son los grupos de edad. ¿Cuál sería, digamos, los grupos de edad a los cuales uno encararía un programa de vacunación? Y en ese programa de vacunación, ¿cómo se avanza con la vacunación en pediatría? Primero en la investigación y luego en la administración en un programa de vacunación. Y tercero, también un poco en ese marco de ese programa de vacunación, el rol de la OMS, para que todas las vacunas lleguen a todos los países. Voy a empezar por la parte final porque creo que es la más controvertida. El gran miedo de todos, y yo soy argentino, por más que trabaje para una compañía multinacional, soy argentino y quiero que la vacuna esté disponible en mi país como en todos. Es el compromiso que por primera vez yo personalmente veo, no solamente de las compañías farmacéuticas, sino de todos los actores que intervienen en el desarrollo de las vacunas y de las recomendaciones. Como nunca antes hay una gran colaboración, porque independientemente que la vacuna que primero llega a ser aprobada sea la de Oxford, o sea la de Pfizer, o sea la de Innovo, ninguna de las compañías per se puede fabricar 5 o 7 billones de dosis en los próximos 2 meses. Ninguna vacuna, no hay ninguna manera de poder hacerlo desde el punto de vista de factibilidad. Por eso es que hay un acuerdo firmado de 14 compañías farmacéuticas y soporte financiero de la Fundación de Bill y Melinda Gates y el soporte técnico de la OMS bajo ese paraguas que yo le nombraba, que se llama CEPI, que es una coalición que buscó dinero para poder sostener el desarrollo de los programas, pero también asegurar la accesibilidad de las vacunas que permitan la producción a gran escala de una o varias vacunas que hayan llegado a la etapa final de desarrollo, por un lado, y por el otro lado, asegurar la capacidad de distribución para que todos los países tengan las vacunas que necesitan. Y esto va de la mano, Ángela, con lo que usted decía de a quiénes vamos a vacunar. Hay básicamente dos maneras de encarar esta situación. Una es decir, bueno, yo soy un país muy rico, tengo un montón de dinero, compro y dispongo de $1.000 millones de dólares y compro toda la producción de un laboratorio y vacuno a toda mi población. Eso es una cosa justa desde el punto de vista de la salud pública. Usted sabe tanto como yo que no debiera ser así, y la vacunación en masa no sería el mecanismo más eficiente para utilizar estas vacunas cuando estén disponibles, sino definir poblaciones target, poblaciones de riesgo, lo que los americanos dicen tiers, ¿no? Distintas capas de vacunación. Y sin ninguna duda, los primeros que hay que vacunar es al personal de salud, médicos, enfermeros, laboratoristas, las personas que trabajan atendiendo la pandemia, no solamente del lado de salud, sino también de esta primera línea de respondedores, los que le dan soporte al país o a la ciudad o al Estado para que sigan funcionando. Y obviamente ese número en un país como Argentina no es 45 millones de vacunas, sino quizás 1 millón de vacunas. En segunda etapa, las personas que tienen mayor riesgo, las personas mayores de 65 años y aquellas que tienen comorbilidad, que están claramente demostrados que son aquellas que se pueden enfermar más, utilizar más el sistema de salud, colapsarlo e incluso morir. En esas dos primeras etapas, en esas dos primeras capas o grupos están condensados donde hay mayor consenso internacional para utilizar la vacunación. Obviamente esta es la opinión de expertos y las decisiones finales las toman cada uno de los estados y cada una de las autoridades de salud pública. Pero sin duda, en las conversaciones,
una reunión virtual donde se va a discutir este tema de vuelta, así que y es todo por acceso libre, así que si quieren conectar lo pueden hacer, donde claramente se definió estos dos grupos como los grupos prioritarios. Obviamente, si después hay más disponibilidad de vacunas, se puede ir bajando en cuanto a la población general o a personas que no tienen condiciones de riesgo. La vacunación en pediatría. Hasta hoy, ninguna de las vacunas ha sido testeada en niños por una razón lógica. Los adultos son aquellos que sufren más gravemente la enfermedad y el foco más importante de los programas son mayores de 18 años y sobre todo los mayores de 60, en distintos grupos 60 o 65. Pero sin embargo, como parte del desarrollo en una segunda etapa, si la enfermedad realmente se transforma en lo que todos creemos una enfermedad estacional, el programa de desarrollo clínico, por lo menos del lado de Pfizer, incluye niños desde el año de vida en adelante para empezar el año que viene los estudios en niños en menores de 18 años, extenderlos hasta el año en una primera etapa. No sé si contesté todo lo que usted me preguntó. Sí, sí. Perfecto. Con toda claridad que evidentemente es un esfuerzo de todas las compañías porque coincido que no hay una sola que pueda asegurar producción para toda la cantidad de millones de personas que hay que vacunar en el mundo. Y eso es absolutamente claro. Y es altamente deseable que se distribuya equitativamente, que no sea como muy bien lo dijiste, Alejandro, que el que puede poner millones y millones de dólares vacune a toda su población, sino que haya acuerdos en que cuáles son los grupos de riesgo, que coincido totalmente que es equipo de salud, enfermedad de base y mayores de 60 a 65 años, como sabemos, para vacuna antigripal, y en todo el mundo sean esos los grupos que prioritariamente sean vacunados. Esto es un tema que obviamente excede estas charlas y serán los gobiernos los que tendrán que sostener fuertemente estas posiciones en el marco de la OMS. Guillermo, ¿querés hacer un comentario o una pregunta? Sí, voy a agrupar algunas preguntas que llegan relacionadas con el mismo tema. La verdad que hay un montón de preguntas y estamos pasados de tiempo, así que vamos a tratar de contestar de a grupos de preguntas. Hay preguntas, Ale, relacionadas con si podría ser peligroso el acortamiento de la fase de investigación en términos clínicos, es decir, qué seguridad tendrán las vacunas desarrolladas y disponibles, siendo que sus tiempos de investigación y desarrollo se han acortado tanto. No, creo que es una pregunta muy, muy importante y eso es una situación, por eso lo dije durante la presentación. Hay dos condiciones que ninguna vacuna, bajo ninguna circunstancia, puede escapar y cumplir. La primera es la seguridad, porque estamos exponiendo a un potencial riesgo a una persona sana, así que ningún programa va a llegar a destino si no tiene demostrada seguridad. Y obviamente lo segundo es la eficacia clínica, que en este caso está basada en la capacidad de la vacuna de producir anticuerpos neutralizantes hasta que se demuestre eficacia clínica en los estudios de fase 3, ¿verdad? Y esto es muy importante. En el caso, y puedo hablar del programa que nosotros estamos llevando a cabo en Estados Unidos y en Alemania, la medida más rápida de acortamiento fue la posibilidad de saltar desde el laboratorio a la fase clínica con un estudio en paralelo prácticamente entre los animales y el comienzo de la fase clínica, porque la forma de producir la vacuna es muy, muy fácil en el laboratorio. Y la segunda parte es esto que yo les decía de interacción en un continuo. Habitualmente uno hace un estudio de fase 1 que tarda 2 o 3 meses, recibe los resultados, procesa los datos, los comparte con la FDA o con la EMA, recibe el feedback, prepara un reporte, y eso demora que el estudio de fase 1 tarde 6 a 9 meses. En este caso, la fase 1-2 se negoció de antemano con la FDA y con la EMA, y la interacción es continua. No les miento, todos los días a las 5 de la tarde tenemos una llamada para contar cuáles son los resultados de inmunogenicidad y seguridad que tuvimos en Alemania y en Estados Unidos, para que ellos puedan en tiempo real saber qué pasa y nosotros poder acomodar lo que sigue. Y Pfizer está poniendo hoy en marcha la producción de vacunas para tener aproximadamente 30 millones de dosis para octubre y más de 200 millones de dosis en la primera parte del 2021, en este afán de que no sabemos si la vacuna va a funcionar o no. Pero que, volviendo al punto, es muy, muy importante el tema de la seguridad. Si todo está, y solo sale bien desde el punto de vista inmunológico y la seguridad sigue siendo la misma que venimos viendo hasta ahora, al final de octubre vamos a tener más de 3.000 sujetos, al final de octubre más de 3.000 sujetos que hayan recibido la vacuna, que es una base de datos
completamente aceptada por las autoridades regulatorias para licenciar una vacuna. Y esto es importante porque si yo les digo que la vacuna de neumococo, Prevenar, tiene una base de datos de 3.000 sujetos para la aprobación, ustedes me dirán, no puede ser, sí, con esa cantidad de vacunas se licenció la vacuna en el año 2000, con 3.000 sujetos en la base de seguridad, que después obviamente el tiempo nos fue dando más. Así que, sin duda, seguridad y eficacia, y la seguridad es un requisito insoslayable de cualquier vacuna que llegue a ser aprobada. Muchas gracias. Es importante lo que marcás, cómo es el esfuerzo mundial que prácticamente se está investigando y se está haciendo la producción de la vacuna, ¿no? Qué importante es esto, porque esto evidentemente asegura disponibilidad, si todo está bien, a corto plazo. Por eso es que tenemos que salir de la charla esta con un horizonte, ¿no? Y esta charla da el horizonte. Guillermo, ¿alguna otra pregunta más? La última sería. Sí, no sé si estás, Ale, ya en condiciones de responder estas preguntas, pero hay preguntas que tienen que ver con la implementación directamente, es decir, con qué número de dosis de vacunas se va a inmunizar, si hay alguna idea aproximada de costo, y nos estás diciendo que para el mes de octubre tendríamos disponible la vacuna para al menos algunos grupos de riesgo. Eso es otra gran preocupación que tiene que ver con las fechas. No sé cuántas de estas precisiones se pueden dar, te las transmito porque claro, son preguntas que se repiten mucho. No, entiendo, y es la pregunta que todo el mundo tiene. Hablo con mi mamá por Zoom todos los días y lo único que me pregunta es cuándo puede salir de la casa y cuándo va a haber una vacuna para dar. Así que es la pregunta que todo el mundo tiene. La verdad que me gustaría poder dar presiones que no tengo. Lo que voy a decir es todo especulativo. Si todos los resultados son positivos, el número de dosis va a depender de cada uno de los programas. Como les contaba, la vacuna de CanSino, la vacuna de Oxford es una sola dosis que se da y no sabemos cuánto tiempo, si hay que repetir una dosis al año siguiente, porque el seguimiento de esos sujetos todavía no se completó. En el caso de la vacuna de nuestro programa son 2 dosis, con un intervalo de 3 semanas, de 21 días entre una y la otra, pero de vuelta, no sabemos si esto va a ser una vacunación anual. Lo que les contaba, recuerden que la inmunidad natural deja anticuerpos que son funcionales durante un año, así que la idea de vacunación anual no es una idea descabellada, pero no está confirmado todavía. Y respecto del precio, realmente no tenemos vacuna, así que tampoco les puedo hablar del precio. Lo que yo sí les puedo decir, y no hablo solamente por Pfizer, sino porque sé que es un trabajo a nivel global muy serio y que personalmente estoy sorprendido porque nunca lo vi igual, es como todas las compañías farmacéuticas, absolutamente todas, están corriendo tratando de que la vacuna llegue y que la vacuna sea accesible a todos los países. Los que están familiarizados con la vacunación saben que Gavi es un instrumento muy importante para asegurar que las vacunas que nosotros usamos todos los días en nuestros calendarios hayan llegado a países que no tienen la capacidad de comprar esa vacuna al precio al que nosotros las pagamos, porque Gavi está pagando la diferencia entre el precio que uno compra y el precio que le llega a esos países. Y Gavi aseguró 1 billón de dosis de cualquiera de las vacunas que esté disponible para ser distribuidas en los países de Asia y de África. En América Latina sé que la OPS está trabajando con OMS y los laboratorios para asegurar lo mismo, así que honestamente no veo un problema con el tema de la capacidad de accesibilidad por un tema de dinero. Excelente, Alejandro, muchísimas gracias. Excelente.